de perfección. Aquí hablamos sin dolor, errores, caídas, aprender. Con PNL vuelve a ser. Somos el lado oscuro del coach. Espacio de verdad, el lado oscuro del Bueno, hola a todos, bienvenidos otra vez a este segundo episodio de El lado oscuro del coach. Otra vez aquí estamos con Mauricio desde el bello país de México y estamos con nuestra coach Mónica desde Venezuela. Y pues quien les habla, Holman Álvarez. Bueno chicos, hoy les tengo un tema, realmente son dos, que creo que nos atañe a todos, en algún momento lo hemos hablado. Y creo que va mucho de la mano con lo que veníamos hablando en el episodio anterior, que fue con el tema del ego. Y eso tiene mucho que ver con la parte de lo que tiene que ver con las creencias, específicamente con dos en particular. Una que nos atañe a todos, sobre todo aquí en la parte de Latinoamérica, y que va mucho de lo que tiene que ver con nuestras formaciones y lo que tiene que ver con, digamos, como nuestra historia personal. Mónica tiene mucho más experiencia en esa parte por su formación que ha creado y tiene que ver directamente con el dinero. Y la segunda, que es un tema mucho más sensible, pero pues que me parece que también es importante tratarlo, es con lo que tiene que ver con la parte como de las creencias hacia la parte de la religión. ¿Listo? ¿Por qué esos temas? Les cuento un poco. Esta semana, digamos que nos pasó algo que fue bastante interesante. Nosotros en el Colegio del Niño aplicamos para una beca. Como ustedes saben, yo desde hace 6 meses más o menos, pues empecé con este tema de ser emprendedor, de montar mi empresa y de lanzarme así al vacío, de renunciar a mi trabajo y demás. Y pues ese factor del dinero pues siempre está ahí como latente en esa parte. Pues han pasado ya estos 6 meses, no voy a decir que me ha ido mal ni nada de eso, pero pues tampoco me ha ido tan bien como lo esperaba. Entonces, esta semana nosotros habíamos aplicado desde el año pasado a una beca en el Colegio del Niño. La verdad se nos había olvidado por completo ese tema de la beca y pues nosotros dijimos, no, como pues ambos estábamos trabajando y demás, hay personas que se lo merecen más o que de pronto lo necesitan más, entonces se nos había olvidado por completo. Y esta semana nos llegó un correo donde nos dijeron que nos habían aprobado la beca en el colegio y que aparte de eso, pues nos van a devolver el dinero que ya hemos pagado de este año. Entonces, claro, eso fue como, ¡ay! Y yo decía, ok, ¿qué ha cambiado? Que antes yo era los que decía, yo no me gano un balazo en una balacera entre un ascensor, o sea, yo no me gano una rifa de nada, a que ahorita estén pasando este tipo de cosas. Que pues cada vez que estoy pensando como que nos hace falta dinero, como que no vamos a alcanzar, como que siempre aparece algo que me dice, no, mire, aquí está, no se preocupe, tal cosa. Entonces, empecé como a revisar esas creencias, pues ya he hecho cierto trabajo, pero me puse a mirar como qué cambió y quería que habláramos de qué creencias son como homogéneas en los países. Por ejemplo, en mi caso, mi papá era lo que decía, es que el dinero no crece en los árboles, es que el dinero no trae felicidad, es que el dinero hace malas a las personas o las vuelve mezquinas o algo. Y pues esos temas siempre generaron como esa situación de escasez dentro de nuestra familia. Incluso durante mucho tiempo me di cuenta que a pesar de que yo ganaba muy bien, nunca tenía plata y llegó un momento en el que no tenía ahorros, no tenía solvencia económica y yo decía, pero ¿a dónde se fue todo ese dinero? Entonces quería preguntarles un poco sobre esas creencias familiares con las que ustedes se criaron. No sé quién quiere empezar. No, empresa tú. No, que empresa Mauricio, porque oye, ese es un tema apasionante y puedo la hora hablar yo sola, además. Porque además me estoy especializando en este momento en justamente esos dos
títulos, por llamarlo de alguna manera. Me estoy especializando en lo que son las creencias limitantes en referencia al dinero, que la verdad en Latinoamérica culturalmente las tenemos muy en sangre y están muy inconscientemente, además cabe decir, y me estoy especializando justamente en trabajar eso que tú acabas de decir, porque el tema de dinero, porque la verdad, la gran mayoría, y quizás dentro de la palabra gran mayoría también hay una creencia, pensamos que porque no tenemos dinero, nos falta la mitad de la vida. Y la verdad no es así, porque el dinero es una energía, igual que lo es el resto de todas las cosas que manifestamos. Pero por cultura, entonces, siempre la principal creencia limitante es el tema de dinero. Además, culturalmente hablando, o sea, Latinoamérica propiamente. Sí, yo creo que es muy bueno que aclares esto y creo que te va a tocar coachearnos ahora en esto, de todo lo que vamos a contar Holman y yo, porque creo que además de la cultura, no nos creemos abundantes. Creo que es parte de nuestra infancia, como dices, y yo lo que más escuchaba era ahorita no porque no tengo dinero. Entonces esa creencia se me fue metiendo muy en el subconsciente y hubo un tiempo, como dice Holman, que en el que no trataba de liberarme del dinero, como que me caía y luego lo quería gastar. Entonces buscaba la manera hasta el último peso de acabármelo, ya sea en chucherías, en lo que sea. Entonces, creo que me sirvió mucho. Me fui a Canadá 2 años con mi pareja y en esos 2 años aprendí a cómo usar una tarjeta de crédito, a cómo invertir, pero más que nada comencé a sentirme abundante porque estaba en un país abundante y todo lo que te rodea empieza a darte cosas. Entonces allá es como que no ves marcas comunes que vemos aquí, como un Bochito, una Nissan, no sé, carros comunes aquí en mi país, y allá no los ves, allá ves puros carros nuevos. Entonces, como que tu mente, todo lo que ves, te va creando de que puedes ser abundante, de que todo tu alrededor es abundante y te la empiezas a creer. Sin embargo, creo que sí tiene toda la razón, Mónica, de que es una energía y ahora lo siento más. Me falta muchísimo por avanzar, pero creo que sí es muy importante lo que dices, Mónica. Porque además atando los dos temas es el ego quien nos sabotea También. esa creencia, ¿ok? Uh-huh. Y parte de lo que te pasó es justamente que se pueden cambiar las creencias de forma fácil, la verdad. Lo que pasa es que creemos que el trabajo tiene que ser difícil, que el trabajo tiene que ser duro, porque adicionalmente ya la palabra trabajo te va condicionando a un esfuerzo, ¿sí? Y si lo hacemos desde la ecología, que es un término que me fascina además, y es ese proceso de identificación, de caminar por yo hoy por hoy identifico las creencias como un jardín, ¿sí? Con muchas flores. Hay flores más bonitas que otras, hay flores de todos los colores, pero ver la raíz de esas flores es allí donde está la creencia. Entonces, bueno, a lo mejor hay momentos donde me provoca que esta flor es el dinero, ¿sí? ¿Qué hay debajo de eso? ¿Qué creo sobre el dinero? Como lo que decía Olman. Bueno, tu papá, el dinero no crece en los árboles. Y al final sí. Si yo creo que el dinero crece en los árboles, en el momento que yo salga a ver oportunidades, ¿cuántos árboles no hay en mi ciudad, por ejemplo? Y automáticamente me voy a condicionar a sentirme abundante. Lo que le pasó a Mau. Uh-huh. El entorno te favorece o te destruye. Lo mismo con la creencia. La creencia te
limita o te potencia. Adelante, coach. Este tema me apasiona también, quiero que sepas. Sí vemos, sí vemos. Pero Mauricio dice algo muy cierto ahí, y por ejemplo acá en Colombia está muy arraigado ese tema de que pues para tener dinero hay que trabajar duro, y que el que no trabaja duro, entonces no tiene dinero. Y si hay alguien que no trabaja duro y tiene dinero, entonces es un malandro o es una persona que no se sabe de dónde tiene De su... dudosa procedencia. Y en algunas de las sesiones que yo he tenido me ha pasado mucho eso, que hay personas que dicen, no, es que me pasó con una chica que ella es autoempleada, o sea, ella tiene su propio negocio, pero está en ese proceso en que si ella no trabaja, pues el negocio no produce. Entonces ella me decía, no, es que hay momentos en los que si yo no voy un día a trabajar, sea fin de semana, sea festivo, sea lo que sea, me siento mal. Y yo le decía, ¿qué te hace creer eso? Y me decía, es que yo veía a mis papás que ellos todos los días trabajaban duro y nunca tenían dinero, siempre tenían problemas de dinero. Wow. Entonces yo le decía, wow, eso es una creencia muy fuerte. Yo le decía, ¿qué te hace creer que siempre hay que trabajar duro para eso? No recuerdo bien si es en el libro de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, que él dice, si fuera cierto que para ganar el dinero hay que hacerlo a nivel físico o dependiendo del esfuerzo físico, pues los que trabajan en la construcción serían multimillonarios. Y pues es un tema que es muy metafórico, porque habrá personas que dirán, no, pero es que el trabajo duro, el trabajar ganarse el dinero con el sudor de la frente y no sé qué. Pero pues ustedes saben que el subconsciente no es literal, él es muy abstracto. Y él asume que trabajar duro es trabajar con sufrimiento, trabajar sin descanso, estar trabajando todo el tiempo, o si no, no voy a producir dinero. Él no se pone a pensar, ay, es que el trabajar duro es el ser constante, el hacer lo que a ti te gusta, el cumplir con las tareas en los momentos en que tú te las planteas y también tomarte esos espacios de descanso sin sentirte mal contigo mismo. Eso no lo piensa el subconsciente. Entonces, ahí en ese momento, cuando yo le dije eso a ella se quedó pensando y me decía, bueno, en eso tienes razón. Y yo le decía, ¿conoces a alguien que trabaja 2, 3 veces a la semana y tiene dinero? Me dijo, sí, conozco un montón. Le decía, y entonces, y pues empezó a cambiar mucho, mucho ese tema. Pero lo que dice Mónica es muy cierto. Nosotros, como percibimos el dinero, así mismo lo atraemos. Si pensamos en escasez, pues vamos a traer escasez. Si pensamos en abundancia, pues vamos a traer abundancia. Y el entorno es muy importante. No es lo mismo estar nosotros en una comunidad donde a todo el mundo le escasea el dinero a estar en un lugar donde en todo abunda. A mí me pasó mucho cuando ya terminé mi carrera y empecé a trabajar, que llegué a una empresa donde ganábamos muy bien, todo el mundo ganaba igual y venían personas que estaban acostumbradas a un nivel de vida completamente diferente al mío. Y a mí me parecía aterrador la manera en la que se gastaban la plata o el dinero. Acá le decimos plata al Sí, dinero. sí. También. Aquí también. Entonces, ese entorno empezó a cambiar y a decir, ok, yo también lo puedo hacer. Yo era los que no me compraba ropa, los que no salía a cine, los que no salía a comer, porque me aterraba tener que pagar una cuenta grande. Y eso después empezó a irse, fue para el otro lado, el que decía, no, pues para eso hay plata, para eso trabajo, para eso no sé qué, y eso también empezó a convertirse en una creencia que no era tan buena. No sé en el caso de ustedes qué les ha pasado. Yo creo en lo personal ahí en una... No sé si está... Bueno, no hay nada bueno ni nada malo, pero a veces pensamos que si leemos, vamos a aprender de dinero. A mí me pasó hace como 4 o 5 años que empecé a leer a Padre Rico, Padre Pobre, A Robert que creo que es el primer libro que necesitamos aprender a leer sobre dinero, pero no me funcionaba. Por más que ponía yo en práctica todo eso, entonces comencé a sanar esa parte porque creo que es importante. Yo pensaba que era la relación con mi papá,
pero en realidad después entendí hace poquito que, por cierto, Mónica me coacheó esa parte, que es la relación con mi mamá. Entonces, pero desde ese tiempo empecé a trabajar. Entonces, ¿ustedes creen que es posible trabajar acerca de tus creencias limitantes del dinero desde la lectura o de sanar tu propio pasado? Mónica, estás muteada hacia algo. Perdón, ambas dos inclusive, de hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque, o para qué, mejor dicho, la lectura te va a permitir ampliar tu espectro de pensamiento. Y una de las formas de generar cambios de manera ecológica es que tú te permitas darte cuenta de que hay algo allí que no está funcionando, ¿ok? Eso es una de las primeras herramientas para hacer un cambio ecológico y la lectura te lo puede dar siempre y cuando te permitas expandir ese pensamiento y cuestionar esa creencia. Ejemplo, ok, es verdad que si yo gano mucho dinero, la gente va a pensar tal o cual cosa. La verdad que no, porque hay mucha gente millonaria, hay mucha gente rica y no todo el millonario es bueno. Pero ¿qué pasa? Que tenemos una creencia atada a la condición de la persona de acuerdo al dinero. A mí me pasó algo muy similar, Mau, porque yo creo que todos en algún momento nos hemos dado cuenta que tenemos problemas con el dinero. Lo que yo les decía, yo ganaba muy bien y así como ganaba me lo gastaba y llegó un punto en el que yo dije, carajo, o sea, llevo unos 10 años trabajando, ganando muy bien y no tenía un peso ahorrado en el banco, no había hecho un montón de cosas, yo veía gente que viajaba, que hacía un montón de cosas, yo decía, pero ¿a dónde se me está yendo el dinero? Entonces empecé algo muy similar, también empecé leyendo a Robert Kiyosaki, también leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre, me leí el del cuadrante del flujo del dinero, me leí un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia y pues empecé a aplicar como todos esos conceptos, empecé como a mirar esas vainas, pero aún así no, no me cuadraba. Yo decía, pero ¿cómo hago? Incluso tengo un libro desde hace mucho tiempo que se llama El poder de la mente millonaria, o Los secretos de la mente millonaria, me olvidé el título. Y yo lo empecé a leer y no entendí nada. Yo decía, no, pero este man de qué está hablando. O sea, ¿cómo así que las declaraciones? ¿Cómo así que póngase la mano en el corazón y que luego póngase la mano en la cabeza? Entonces yo decía, no, como que eso no va conmigo. No lo sentía ecológico como lo dice Mónica. Entonces, hay muchos libros y hay muchas lecturas que son muy buenos, que han ayudado a muchísimas personas, pero que en el momento en el que uno los está leyendo, si uno no ha trabajado a nivel personal y si uno no ha trabajado algunas cosas en uno mismo, no los va a entender por mejores que sean los libros, porque le va a sonar a uno a que no resuena con la persona. Y eso va mucho, digamos, también con las creencias. Y va muy atado a tu ego, va muy atado a tu ego, porque tu ego siempre te va a llevar a manifestar eso que tú le estás dando poder. Y a eso que tú le estás dando por estructura cerebral es a lo fácil, a lo cómodo, a no generar esfuerzo. También va atado, y disculpa que te interrumpa, pero mucho a la expectativa que tienes en función de eso. Porque si tú mismo crees que no lo vas a alcanzar, se va a manifestar el hecho de que se te presenten situaciones en la vida donde no lo vas a poder alcanzar. Y por eso salías a comprar ropa y a gastarte absolutamente todo. Y por ejemplo, algo que después me di cuenta era que pues yo siempre he sido muy lógico, muy analítico, entonces yo decía, esto me suena como a propaganda, esto me suena como a secta. Incluso yo trabajé en una empresa de negocios multinivel y empecé con el negocio y todo eso y yo iba a las sesiones y a mí eso me sonaba como si me estuvieran llevando, por ejemplo, a un culto, como si me estuvieran llevando a una vaina rara. Yo decía, no, sí, no le hallaba el sentido. Entonces, ahí fue cuando cuando empecé con este trabajo de la PNL, cuando empezamos con el tema de escuchar sobre ese tema de las creencias, de los conflictos y demás, fue que ya todo eso empezó a hacer sentido, fue que todo empezó a hacer match. Incluso el libro lo estoy leyendo ahorita y ya lo ve uno con una
con una concepción diferente, porque uno dice, ok, ya entiendo lo que él quiere decir, ahora ya sé por dónde es que está guiando el tema. Yo antes era los que pensaba que pues uno tenía que capacitarse muchísimo porque al capacitarse y al crecer, digamos, a nivel de títulos y a nivel de conocimientos y demás, pues el dinero iba a llegar así. Y veía gente que hacía muchísimo menos, tenía menos conocimientos, muchísimos menos títulos y ganaba mucho más. Y yo decía, pero ¿qué demonios están haciendo? O sea, díganme qué están vendiendo o qué pacto hicieron para yo hacerlo tan bien, porque no me da. Entonces, después de todo este camino, sí, lo que entendí es que la lectura ayuda, pero también hay que mirar qué está uno leyendo, porque hay libros Y que uno entra a leer y si uno no tiene como una preparación previa, no los va a entender. Y por más buenas que sean las capacitaciones, la lectura, los cursos y todo eso, no van a hacer match con uno. Esa es miren, mi opinión. les voy a compartir algo que justamente coloqué ayer en mi estado de WhatsApp, porque habla mucho de esto. Sí, ya, bueno, yo siempre lo coloco de una manera, sí, ya sé que lo sabes, porque además, por lo general, siempre nos creemos que sabemos todos, ¿no? Que sabemos todo, y la verdad no es así. O sea, por lo menos en mi caso, soy una apasionada del aprendizaje, ¿ok? Es muy importante saber que muchas veces no sabemos conscientemente lo que sabemos inconscientemente. Y la verdad, en el inconsciente es donde están las creencias. Ujú. Eso es cierto, Mónica. No sé si contestamos su pregunta, Mauricio. Sí, no pasa nada. Pero sí, sí, tomando lo que dices, a mí también me pasó que no creía, bueno, más bien, terminando la universidad, yo pensaba que con lo de la universidad ya era suficiente y que de ahí, o sea, ya iba a ganar el montón de dinero y cosas así, ¿no? Entonces después, claramente después me dio el golpe a la vida de que necesitaba aprender más, ¿no? Eh, a lo que voy es de que creo que sí el conocimiento es bueno, sin embargo, si no hay introspección o esa parte del encontrar el origen, la raíz de qué fue lo que nos programaron de pequeños con el respecto al dinero y con respecto a la religión, que creo que también la vamos a tocar ahorita, Ujú. creo que tiene muchísimo que ver. Ahora, ahorita de mi experiencia que estuve allá en Canadá, noté que la mayoría de las personas tienen pocas cosas. Es decir, en sus casas, o sea, son enormes, pero pues un sillón está hasta allá y el otro hasta acá, o sea, todo separado, y vaya que cuesta hacer el aseo en esas casas, pero a lo que voy es de que no son muy acumuladores, cosa contraria que con pues, cultura latina, o sea, compramos hasta lo que no necesitamos, y nos vamos acumulando toda la vida. Escuché un audio que me gustó mucho que decía, ¿nunca has visto un carro fúnebre que atrás vaya un carro de mudanza? En realidad no nos llevamos nada en la muerte, pero nosotros creemos que sí y empezamos a acumular vaya, hacemos una casa completa llena de cosas, ¿no? Entonces creo que es muy Mauro, importante esa parte de la acumulación como latinos. parte de eso es una creencia que si tenemos más, ¿sí? Ujú. Somos más. Ujú, Ahora, ese pensamiento lo podemos ver de dos aristas. Estamos pensando desde la escasez que necesito acumular porque no sé cuándo vuelva a tener, o estamos pensando desde la abundancia, que como soy creadora continua y manifestadora experta, en el momento que se me acabe, voy a volver a comprar porque voy a volver a tener. Entonces, la gran mayoría en su proceder compramos y pensamos desde un pensamiento de escasez, que también es una creencia, ¿ok? Eso también tiene mucho que ver con la cultura, ¿no? Porque acá, por ejemplo, hablar, por ejemplo, del doctor, hablar del ingeniero, hablar de
no sé qué otra profesión, pero sobre todo esas dos, el arquitecto, que también. Entonces son como esas figuras que lo tienen todo, ¿no? Entonces el último traje, el Mercedes-Benz, la casa grande, la esposa bonita, o si es mujer, pues su esposo guapo y acuerpado y demás. Entonces esa, como que culturalmente se ha vendido que el tener y el mostrar es sinónimo de éxito. Entonces, y hay mucha gente que vive de opulencia, de que aparentar ser, pero por detrás están llenos de temores, están llenos de deudas. Si en algún momento se llegan a quedar sin trabajo, se rompió la burbuja y se acabó la magia porque están dedicados a ese tema de la apariencia. Entonces, es curioso lo que dice Mauro, porque en un país donde básicamente para todo el mundo hay dinero, donde el dinero abunda y la sensación de escasez, digamos que casi que no existe, las cosas materiales pasan a un segundo plano. Entonces, acá la cultura de nosotros es una cultura bastante consumista, en donde, lo que dice Mónica, es comprarnos cosas que ni siquiera necesitamos por alimentar ese ego de que es que yo tengo más, de que es que yo soy mejor que. Y pues ahí va mucho lo que hablábamos, digamos, el capítulo pasado. Y todos en algún momento caímos en ese esquema. Caemos continuamente porque dentro de las creencias están las creencias de identidad, que es ese yo soy que continuamente nos vamos colocando. Es que yo soy esto, es que yo soy aquello, es que yo soy tal, es que yo soy Las cual. etiquetas. Exactamente. También tenemos la causa y efecto. Bueno, es que si yo hago esto, entonces pasa aquello. O sea, de verdad que lingüísticamente, cuando vamos a escuchar cosas que yo todavía tengo que mejorar, yo lo reconozco, vamos dándonos cuenta cuáles son nuestras creencias más arriesgadas y más a nivel de subconsciente. En el momento que uno abre porque yo lo veo como una olla de presión, en el momento que uno abre esa olla de presión y suelta todo, es como, ok, me quito este bolso tan pesado que he venido cargando. Ojo, eso hoy tenemos la posibilidad porque hemos estudiado para eso. Y sin embargo, seguimos con muchas apuestas, se los puedo asegurar. Bastantes. Sí. Pero bueno, digamos que aquí podríamos durar 2 horas más hablando de los La temas verdad, del sí. dinero y de esas creencias que tenemos arraigadas. Pero pues digamos, quiero abordar el otro tema porque pues digamos que para mí personalmente también fue algo difícil de afrontar. Mi familia es católica, nunca hemos sido así supremamente creyentes, o sea, esas personas de ir cada 8 días a misa y ir allá y eso, nunca hemos sido. Incluso durante un tiempo, pues yo alcancé a estudiar incluso en mi bachillerato en un colegio católico y pues obviamente allá era obligatorio ir a misa y bueno, ¿qué más? Pero llegó una época en la que yo dejé de creer en eso, incluso entré en un conflicto muy duro porque yo decía, yo no puedo creer en algo que permita cosas tan terribles como pasan en muchos lados, y tampoco tenía como esa convicción de que por pasármela rezando, pasármela orando, las cosas iban a llegar. Pero pues curiosamente con todo este proceso que he vivido, pues esas creencias después se acomodaron y digamos que las organicé de una manera en la cual puedo decir que sigo sin creer en lo que habla mucho el tema de la religión, pero sí soy consciente de que existe un poder supremo al cual uno tiene, como que no tenemos ese entendimiento completo, pero que está ahí y que realmente cuando uno es agradecido y cuando uno pide las cosas realmente de corazón, pues eso se tiende a materializar. Sin embargo, aquí en Colombia seguimos siendo un país supremamente religioso, donde incluso a nivel de gobierno, pues la iglesia tiene como mucho poder. No sé cómo sean esas creencias en sus países y cómo sean esas condiciones allá. ¿Cuál? Porque este tema tan controversial.
O sea, mencionaste religión y mencionaste Lidero. política. Política. Lo que pasa es que es el contexto de acá, ¿no? O sea, es el contexto aquí en Colombia. No sé cómo sea en otros países. Y pues obviamente yo sé que es un tema álgido, yo sé que pues, es muy controversial. Y pues yo lo digo desde todo el respeto, desde lo que he aprendido a respetar mucho el modelo del mundo de las personas y las creencias de cada quien. Y lo hablo desde mi lado personal. Es algo que en algún momento a todos nos han cohibido de hablar, precisamente porque es eso, porque es un tema sensible, porque es un tema álgido. Y pues el nombre de nuestro podcast es El Lado Oscuro, entonces tenemos el derecho de poder opinar de esos temas sin ser prejuiciosos y sin etiquetar, perdón. También son creencias, coach, la verdad, forma parte de eso, de que la política es tal o cual, es una creencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no hubiesen personas que creyeran en la política y que fueran parte de ella. Lo mismo con la religión. Entonces, para mí, esos temas, la verdad, son bastante neutrales. Los puedo tocar, sí, hasta cierto punto, sin embargo, no le doy poder. Eso para mí es una creencia, para Mónica, o estoy Sí, yo hablando sí, de mí. pero digamos Desde- a nivel tuyo, en tu vida, ¿cómo fue ese En tu tema? lado oscuro. No, la verdad, soy una persona católica, no voy a misa todos los domingos, pero sí todos los días agradezco por ese ser supremo que en mi caso es Dios y la Virgen. Soy devota de la Virgen del Valle, es una virgen en Venezuela, ¿ok? La llevo conmigo siempre, está conmigo siempre. Y todo paso lo doy de la mano de ellos dos, tanto de Dios como de la Virgen, para mí. También entiendo a otra persona que no crea en figuras, ¿sí? Sin embargo, no caigo en convencerla a nadie en este momento. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Porque tengo una creencia que cada quien tiene la capacidad de pensar en lo que quiera. Sí, 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 Y desde mi modelo del mundo, respeto las opiniones de todas las demás personas. La verdad, porque no me afectan. ok. En mi opinión, creo, sí se necesita respetar. Sin embargo, creo que nuestra cultura aún no hemos comprendido, porque yo también estaba en el que siempre decimos lo que decías hace rato, de que lo mío es mejor, o sea, mi religión es mejor, mi partido político es mejor que el tuyo, y entonces íbamos creo que en competencia. Entonces, yo fui criado, híjole, por muchos lados. Fui testigo de Jehová, fui católico, ¡Wow! y entonces esas dos religiones se tienen un pique que, al menos dentro de lo que yo viví, de lo que yo escuché y sentí como niño, era un pique muy fuerte, precisamente eso, diciendo quién era mejor que el otro y quién era el único, ¿no? Ahora que me voy a Canadá, empiezo a ver el montón de religiones que dicen lo mismo, pero me causó sorpresa mucho una que es el budismo. Fui a un Amo, templo budista y yo, amo. wow, o sea, digo, como dices, o sea, no hay una verdad absoluta. Para mí así lo veo. Y entonces habían algunas cosas que sí, o sea, dije yo, qué padre, pero otras dije, no, eso no está bien así, ¿no? Pero dentro de mi modelo del mundo. Pero a partir de ahí empecé a comprender que todos creemos en algo, pero creo que lo importante es creer en lo que sea, incluso el ateo, si no cree, está bien, no pasa nada, ¿no? Sin embargo, el ver a las personas de la India en ciertos horarios, en el parque de repente y empezar a hincarse, dije yo, wow, qué padre que crean que existe algo que nos puede, digámoslo así, gobernar o un ser superior, y que todos estemos en armonía en respeto.
allá se respeta mucho la cultura de todos. Y entonces, yo creo que esto fue lo que aprendí y ahora yo considero que sí creo en algo, sí creo en ese ser supremo, incluso en ese ser que nos da la energía, porque ahora entiendo de que somos energía como cuerpos y que nos, digamos así, nos controla o nos puede dar o quitar cosas según nuestra forma de crearla en nuestra mente, ¿no? Pero es padre este mundo, o sea, realmente es padre y la religión creo que sí puede ser motivo incluso de guerra entre familias, porque eso se da, pues se da. Pero creo que necesitamos aprender a respetar la creencia de los demás, así como en muchas cosas, no solamente en la religión, pero sí, eso es lo que opino. Bueno, Vea que, porque, perdón, dale, coach, Mónica. porque es que sí, o sea, que creo en este momento que si esa creencia que tú tienes te va a empoderar y si ese Dios o ese ser supremo te va a dar la fuerza para tomar acción, wow, fascinante, Ujú, ¿sí? exacto. Ahora, si esa creencia de ese ser supremo te va a limitar a no hacer, es allí donde yo consideraría, bueno, evaluarla o reevaluarla. Y no solo eso, porque lo que dice Mauricio es cierto, o sea, en mi familia también pasó, yo tengo familiares que ellos son cristianos. Y los cristianos tienen creencias muy fuertes y tienen, ¿cómo se llama esto? Como, se me olvidó la palabra. Mm, Fanatismo. no quiero entrar en esos debates, no. Ah, Como maneras de hacer las cosas, como, como decirlo, como ritos, no sé si es la mejor palabra, no me llega ahorita. Como por ejemplo, con quién te tienes que casar, a qué edad te tienes que casar, qué cosas tienes que hacer. creencias, esas Como son normativa, creencias. como... Como unas normativas, digámoslo ahí, para que no suene tan feo. Así como los católicos, que por ejemplo los sacerdotes no se pueden casar, no pueden tener hijos, pues tienen como sus doctrinas, como sus reglas. Y empezaba ese choque, porque yo veía a una de mis tías que era a llevarnos allá a la mala y a llevarnos y a tratar de convencernos y de meternos la religión por los ojos, como decimos aquí en Colombia, y a mí eso me chocaba mucho. Y luego yo conocí un amigo que era ateo y él era de los que, si iban los testigos de Jehová, ahorita que Mauricio tocó el tema, él les abría, cosa que aquí en Colombia uno cierra las persianas y apaga el radio y baja las luces y todo para que se dé cuenta que no hay nadie. Entonces, y él les abría y los invitaba a entrar y se sentaba a hablar con ellos y eso. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Y él me decía, porque yo no tengo ningún problema con eso. O sea, son personas que están haciendo algo que ellos creen que está bien. Y pues si yo tengo el tiempo de atenderlos y de hablar con ellos y debatir, digamos, desde el respeto, las opiniones de ellos y las mías, yo no le veo ningún problema. Y yo no lo entendía, yo decía, pero este man está loco, o sea, yo invitar a mi casa a un extraño a que me venga a hablar de algo en lo que yo no creo, pues para mí era muy difícil. Después de todo este tema, pasó algo como lo que dice Mauricio, llegamos a la conclusión de, ok, esas son tus creencias, es tu modelo del mundo, es la manera en la que tú piensas y en la que tú lo ves. Si eso te funciona, maravilloso. Yo te lo respeto y te lo aplaudo. Si no te funciona, deberías revisar. Ahora, si tú estás en conflicto porque otra persona no piensa como tú o no cree en lo mismo que tú, el problema no es la otra persona, el problema eres tú. Son tus creencias, de pronto son tus valores o cosas que tú tienes arraigadas. Y eso lo empecé a entender conmigo, porque a mí me molestaba mucho eso. Cuando alguien me empezaba a hablar de Dios, me empezaba a hablar de religión, me empezaba, ay, ¿por qué no hace tal cosa? ¿Y por qué no va tal cosa? Me dijo, usted lo que tiene es que orar y tiene que rezar. Y yo decía, no, eso no sirve para nada.
Ahora, después, ese era mi pensamiento, ¿no? Ahora, después de todo este tema y eso, yo soy de los que todos los días agradezco, todos los días hago, podría llamarse como una oración, porque pido por mi familia, pido por mis amigos, pido porque todas las cosas se me den, agradezco por las cosas que tengo que no lo hacía. Y como dice Mauricio, sé que existe ese poder supremo, que no es el Dios que está allá parado en las nubes mirándonos a todos allá a ver qué hacemos y qué no hacemos, pero que sí existe y que es mucho más fuerte cuando es un colectivo y cuando todas las personas se unen en ese mismo sentimiento. Entonces, pero digamos que la conversación iba mucho más a eso, de cómo fue su crianza, sus creencias a nivel familiar y cómo eso ha cambiado ahorita o cómo sigue igual, porque puede que no haya cambiado, como lo dice Mónica. Yo no tengo ningún problema con esa parte y yo sigo siendo muy creyente. Sé que en México también creen mucho en una de las vírgenes, no me acuerdo cuál es, Virgen María. la Virgen María. Acá también, por ejemplo, la Virgen María es muy fuerte y sobre todo creo que la Virgen de Guadalupe, si no estoy mal. Y eso antes era muy, muy difícil para mí. Incluso mi hijo estudia en un colegio católico y él me habla de Dios y todos esos temas y eso. Bueno, la niña también entró este año y ya para mí eso no es un choque y ya podemos hablar desde lo que yo pienso y creo y lo que él está aprendiendo, pero sin decirle, no, es que eso no es así, no sé qué, porque digamos que ya lo viví cuando era niño y esas creencias las he venido como rompiendo con estos ciclos. Que todavía tengo varias, sí, claro. Pero pues sí quería saber un poco cómo había sido el tema de esas creencias en ustedes. Yo tengo una historia muy interesante. Mi abuelo, sus únicos temas de conversación era religión y política. Pero era él no estudió, sin embargo, leía infinidad de libros sobre religión. O sea, él era testigo de Jehová y se sabía de pe a pa la Biblia o sea, era llegar a verlo, hola abuelito, ¿cómo está usted? Bien, y oye, ¿tú sabes cuántos cuartos tiene el Vaticano? Y yo, ay, caray, no sé, pues lo debes de saber si eres católico, y empezaba ahí, pero entonces, ¿qué ocasionó de que ya no quisiéramos hablar con él? Y a eso, por lo que dijiste hace rato, Mónica, el fanatismo. Creo que es correcto creer en algo, pero cuando ya se llega a un nivel um, de querer convencer a todos, como decimos en un grupo que tenemos, a veces el mal vendedor, el forzar una venta, el forzar cosas, es como que creer de que todos entren a tu mundo, vaya. Entonces, ya no le hablábamos a mi abuelito, la relación fue mala. Entonces, en casa prácticamente ya no hablábamos de religión ni de política. Ya cada quien por su lado eligió el camino que uno quisiera, ¿no? Eso fue lo que me pasó en mi historia. Ok, pero veamos lo que yo no usaría la palabra fanatismo, porque digamos que eso pues estigmatiza mucho a la persona. Yo lo veía más como algo que le apasionaba. O sea, su abuelo creía mucho en eso y le apasionaba hablar del tema. Por ejemplo, los videojuegos, y cada vez que me dan pie o me dan papaya, como decimos acá, para hablar de videojuegos, empiezo a hablar de videojuegos ahí y uno no se da cuenta que está molestando a la otra persona. Tal vez a mí me pasa. Tal vez la otra persona dice, no, a mí esa vaina no me gusta, o sea, qué pendejada, estás viendo ahí una pantalla llena de muñequitos, o sea, haciendo vainas ahí como, ¿para qué? Pero es un tema de que cuando a uno le apasiona algo, uno se mete cabeza ahí y se le olvida quién está ahí al lado. Entonces, a eso mismo va el tema de las creencias, porque hasta eso era una creencia, decir, uy, no, qué pereza ir a escuchar a mi abuelo allá hablar de religión y de política, pero pues es que esa era su manera de ser, y esas cosas son las que yo me he debatido mucho, porque
Yo, Tengo yo, una pregunta. yo te doy la palabra ahorita. No puedo. Yo también decía eso. Yo decía, uy, no, qué pereza ir a donde mi tía a escucharla hablar de religión y de cristianismo y no sé qué. Y después yo decía, oiga, qué vaina nosotros que dejamos de ir a ver a un familiar, que dejamos de compartir con esa persona, porque yo tengo la creencia de que es una pereza ir a hablar con esa persona. Pues, perdón por si estoy diciendo algo que no, pero hasta eso mismo yo me he estado debatiendo y decir, ok, bueno, yo voy a visitar a la persona y en algún momento le diré, bueno, mira, no, ese tema no me mata, pues busquemos algo en el que sí podamos hablar y ya. Ajá, voy a llevar ese tema al contexto de nosotros. ¿Por A qué? ver, Porque me sentí identificada en los dos temas. Ejemplo, yo soy apasionada del cerebro. Yo soy apasionada de saber cómo funcionamos los seres humanos. Yo soy apasionada de todos los días ver por qué mi conducta, por qué mis palabras, o sea, y es un tema apasionante. Y si yo puedo sembrar dentro de otra persona la semillita de reprogramación, ¿sí? De que podemos modificar nuestras conductas, existe un universo infinito que no estamos viendo, de posibilidades, pero también de que nos está metiendo continuamente el pie para tropezarnos con la misma piedra. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál sería la manera o cómo podemos desligar esa relación inconsciente además que tenemos por querer sembrar nuestra filosofía de vida? Porque a lo mejor mi conducta no es para hacerle daño al otro, mi conducta es para aportar valor agregado, pero esa es mi forma de pensar. El otro me está viendo como el perro verde, el extraño, el otra vez tú con tu tema, ¿sí? otras con tu cuento. Exactamente. Entonces, porque este podcast está hecho para otros coach que también probablemente le pueda estar pasando esto. O sea, ahí se las dejo. Pues, no sé, yo creo que ahí el tema es como buscar los puntos medios, porque a mí me pasó, o sea, yo creo que el episodio pasado les decía, cuando yo empecé con todo este tema de la PNL, yo a todo el mundo le empecé a hablar de eso, y a mi esposa ya la tenía aburrida, ya la tenía seca con el tema. O sea, yo ya me empecé a dar cuenta que cada vez que yo le hablaba, ella me miraba así con cara de otra vez, así como el meme, no sé si lo han visto, el de marica, ya. Y claro, entonces yo al principio me molestaba porque yo quería hablar y expresar y decir y eso. Y después fue que dije, no, yo estoy irrumpiendo y estoy siendo fastidioso con ella al meterle esos temas que de pronto a ella no le nacen en este momento. Entonces yo dije, si yo me estoy poniendo de mal genio, el problema es mío, no es de ella. Yo algo tengo que modificar para poderle llegar a ella sin molestarla, sin transgredir su modelo del mundo y pues que ella también de cierta manera muestre un interés, pero que sea de ella, que nazca de ella hacerlo. Y pues empecé a hablarle del tema de los niños. Entonces empecé como a llevar ese tema en algo en el que los dos tenemos como ese punto medio que son los niños. Y empecé a decirle, mira, que es que tal cosa, y hay estudios que han demostrado, y en los niños, eso, las creencias y todo lo que aprendemos y lo que somos de grande lo aprendemos de los 0 a los 7 años, incluso antes, y que heredamos demasiadas cosas de nuestros antepasados. Pero lo estabas haciendo igual. Claro, lo que pasa es que lo que hice fue como mostrarle algo de interés en lo que ella ya era la que me preguntaba, porque ella me decía, bueno, Hiciste un reencuadre. claro, entonces ella me dijo, ven, pero ¿cómo así que es malo decirles que no a los niños? Por ejemplo, lo que decía Mauricio el capítulo pasado, no salte en la cama, ¿y qué es lo que va a hacer? Pues vaya y salte en la cama. Entonces yo le decía, es que el subconsciente no entiende la palabra no. Cuando tú dices, no me puedo quedar dormido, no me puedo quedar dormido, ¿qué pasa? Me quedo dormido. Es que no puedo llegar tarde, no se me puede hacer tarde. ¿Qué pasa? Pues se me hizo tarde porque el subconsciente no entiende el no. Entonces empezamos a buscar como ese punto en el que los dos podíamos hablar de eso sin yo ser un loro ahí hablándole todo el tiempo y secándola con el tema, sino que ella empezó a preguntarme desde lo que a ella le interesaba
y yo ya le podía dar mi opinión con lo que estaba aprendiendo con el tema de PNL. Y ahí empezamos como a hacer esa sinergia y empezamos, decía, busquemos qué podemos hacer entre los dos. No te voy a decir que te pongas a hacer las certificaciones que yo ya hice, si no te nace hacerlas, pero pues yo sí te puedo ayudar cuando tú lo necesites y me preguntes. Y eso pues hasta el momento nos ha funcionado. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, con respecto a lo de mi abuelo que estábamos comentando, es que, fíjense que eso ya pasó hace muchos años, ¿no? Pero cuando yo no sabía de la PNL ni de nada de esto, pero lo que pasó era de que era tan exagerado la forma en la que su pasión la quería demostrar, que de verdad le intentamos de todo, o sea, de cambiar de tema, de ir a pasear, de vámonos por un café, o sea, platiquemos de otra cosa, de incluso de deportes o algo, ¿no? Y siempre regresaba a lo mismo. Y entonces, de hecho, de su misma religión lo expulsaron, porque Uy, creo que ya era demasiado. No lo sé qué pensaba, pero sí fue algo muy fuerte que nos marcó a todos como nietos, como hijos, pero mi mamá también. Ella no se podía acercar a platicar de otra cosa. Entonces, sí fue complejo. Sin embargo, creo que pude haber hecho mejor trabajo, más con ahorita sí comprender el mundo. Creo que un día lo escuché 5 horas, 5 horas hablando de lo mismo. Pero creo que fue el día en el que más me interesó y en el que más aprendí sobre religión. Este, creo que es importante. Sin embargo, algo que nos decía nuestro coach, que creo que es importante, que empiezas a identificar, cuando ya empiezas a hablar de tu pasión, por ejemplo, nosotros que hablamos de PNL y de esto, empiezas a identificar quién sí, quién no le interesa el tema. Y a veces, incluso como coach, perdemos amistades, perdemos familia, perdemos porque nuestros temas, y háblense de también, tanto de religión como de otros, de nuestras acciones, las perdemos, pues. Entonces, a mí, por ejemplo, me fascina mucho la música. Entonces, empiezo a buscar a quién sabe de música, quién le gusta, quién es su pasión también para poder platicar de este tema. Pero la política no me gusta, entonces me evito así. Mónica, ¿vas a decir algo? Que bueno, la verdad, eso forma parte de la flexibilidad de pensamiento que podemos generar, Ujú. ¿no? Y eso nos permite poder introducirnos en los modelos, en los diferentes modelos del mundo de las otras personas y disfrutarlo, ¿sí? Creo que si lo hacemos desde allí, lo podemos saber entender. Desde el O amor. no lo podemos llevar de una forma que no nos afecte, que no los disfrutemos, porque al final creo que la vida hoy nos permite juntarnos a nosotros tres. Yo siempre he dicho que nada es casualidad, que las casualidades no existen, y aquí estamos tres loros hablando de una pasión, y no nos aburrimos, y podemos pasar horas hablando de esto. Sí, eso es cierto. Entonces, es como que la vida nos va a poner siempre en el camino las personas indicadas para poder desarrollar nuestras pasiones. Y bueno, el que nos resuene energéticamente, lo sentimos. Pero Vale. sería un buen tema como para que todos nuestros oyentes nos dejen su comentario, qué opinan ustedes acerca de eso. Creo que es muy importante y con mucho respeto también y amor lo recibimos porque al final de cuentas creo que de eso se trata este espacio para que conozcamos otras maneras de pensar, ¿no? No sé qué opinan ahí, chicos. Sí, 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 pues ahí Mauricio me adelantó un poquito porque, pero sí. Pues ya para cerrar, les quería pedir que pues dejáramos como una reflexión sobre esos temas. O sea, pues, nuevamente invitados a poner los comentarios, a dejarnos sus opiniones. Las vamos a revisar sin ningún tipo de etiqueta, sin juzgar, sin ningún tipo de sentimiento ahí arraigado. Esa es la idea.
Pero pues sí quisiera que desde la perspectiva de cada uno de ustedes, pues dejáramos como ese tema de cómo trabajar esas creencias. O sea, si pudieran dar, no un consejo, pero sí una guía de cómo poder identificar realmente si una creencia a mí me está ayudando o me está limitando, desde su experiencia, ¿cómo lo harían? Yo lo plantearía que todos los seres humanos deberíamos de tener objetivos, y en la medida que nos planteemos un objetivo, si alcanzamos el objetivo de forma rápida, satisfactoria y dentro de los tiempos planteados, quiere decir que las creencias que tenemos son empoderadoras. Ahora bien, si nos tenemos un objetivo y ese objetivo no lo alcanzamos dentro de los tiempos, ahí hay algo inconscientemente que nos está haciendo ruido. Entonces, cuestionar si lo que estoy pensando y cómo estoy actuando me está empoderando o me está limitando. Esa sería mi reflexión. Ok, Mauro. En mi caso, detectar esas creencias que nos limitan a hacer cosas o a crear o a quien queremos ser, porque es muy importante, a veces no estamos de acuerdo con lo que somos y queremos ser un ser diferente, un ser, digámoslo así, con otras capacidades. Entonces, si detectamos esas creencias que nos limitan a ser quien queremos ser y empezar a trabajarlas, creo que es de vital importancia para nuestra vida, incluso para nuestro futuro. Ok. Bueno, ahí para complementar, desde mi lado, algo que fue muy personal y que me ha servido mucho, y es preguntarse para quién estoy haciendo lo que hago. Si es por mí o si es por alguien más. Porque pues eso también tiene mucho que ver. A mí me pasó por mucho tiempo que me di cuenta que las cosas que yo hacía, las hacía por alguien más y por eso no me sentía completo y no me sentía bien. Entonces creería que mi reflexión es, las cosas que hacen, ¿las hacen por ustedes o las hacen por alguien más? Comenten, háganse a comentarnos, ábranse a darnos temas, pídanos ser invitados. Esto es un espacio abierto para la construcción. Sí, recibimos todas sus opiniones, todas sus críticas, todos sus consejos, todos bienvenidos acá. Bueno, compañeros, entonces, nada más por este capítulo, nos vemos en el siguiente. Por favor, ya saben, like, compartir. Espacio de verdad, el lado oscuro del coach.